Hola, el día de hoy, alumnos de la Universidad Tecnológica de Puebla, a nivel de Ingeniería en la División de Mecatrónica, presentan la actividad número 2 de la materia de Sistemas Mecánicos 2, impartida por el maestro en Ciencias Morales Carmona Miguel Ángel. Pregunta 1. Indicar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para continuar con las fórmulas, es necesario definir a nuestro MRU-A. Nuestro movimiento rectilíneo ocurre sobre una línea recta, como lo dice, con una aceleración constante. Nuestra aceleración indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo, es decir, que nuestra aceleración va a ser la línea recta, es por eso que es constante. Nuestra velocidad indica qué tan deprisa se mueve un objeto y en qué dirección y sentido lo hace. Tenemos un ejemplo bastante sencillo en el cual nos indica que la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado y lo podemos reescribir de la siguiente manera. Tenemos 2 metros sobre segundo sobre segundo. Esto quiere decir que en un segundo vamos a recorrer una velocidad de 2 metros sobre segundo. Es por eso que desde la velocidad inicial, como se muestra, tenemos 2 metros sobre segundo, pasa un segundo y aumentamos 2 metros sobre segundo. Es por eso que continuamos con 2 metros sobre segundo en un segundo en la unidad de tiempo. Pasando 2 segundos vamos a tener 2 metros más sobre segundo y esto nos convierte en 6 metros sobre segundo. Bien, una vez definido nuestro MRUA, vamos a continuar con nuestras fórmulas. Cuando tenemos un problema que no contiene el dato de la distancia, que en este caso se da en metros, vamos a utilizar, o podemos utilizar más bien dicho, la fórmula número 1, que solamente nos indica la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Para nuestra fórmula número 2, no vamos a conocer en nuestro problema a la aceleración. La aceleración se da en metros sobre segundo al cuadrado. Para nuestra fórmula número 3, que es esta de aquí, no vamos a conocer en el problema que nos indiquen a la velocidad final. Entonces, la velocidad final se da en metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo únicamente. En esta fórmula no vamos a conocer nuestra velocidad final, teniendo como dato la distancia, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. En dado caso de que se necesite otro dato, habría que despejar, igual en las fórmulas anteriores. En nuestra fórmula 4, que es esta última que tenemos aquí, vamos a desconocer en nuestro problema al tiempo. El tiempo se da en segundos. En dado caso de que nosotros no tengamos el tiempo, pero necesitemos otro dato y tengamos estos datos que se muestran en nuestra fórmula, podemos igual despejarlos. Nos faltan otras dos fórmulas importantes, que es la aceleración media. Esta aceleración la vamos a necesitar para cuando la velocidad cambia en grandes intervalos de tiempo. Esta velocidad la vamos a tener como, esta aceleración la vamos a tener como velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es importante conocer tiempo inicial. Es importante conocer cada una de estas fórmulas y los datos que tenemos en nuestro problema a analizar. Otra fórmula importante es la velocidad media, y esta velocidad únicamente nos indica la velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2. Esto quiere decir
que consideramos a la velocidad uniforme, o sea, la velocidad media, en 2 instantes de tiempo, ya que representa el espacio recorrido en estas dos velocidades. Bueno, todo esto nos relaciona los datos que tenemos con los datos que debemos analizar y con los datos que no nos muestra cada uno de nuestros problemas. En este caso vamos a colocarlo, no tenemos distancia, en esta no tenemos la aceleración, en este no tenemos la velocidad final y en el de abajo no tenemos nuestro tiempo. Bien, proseguimos con las gráficas. RUA, teniendo nuestras fórmulas ya dadas, tenemos a la primera gráfica, que está en función de la posición y el tiempo. Esta gráfica es una rama de parábola que pasa por el origen cuando la posición inicial es 0. En esta ocasión tenemos como ejemplo que la posición inicial es 0. La curva es cóncava si la aceleración es positiva y convexa si nuestra aceleración es negativa, es decir, que estamos frenando, en este caso del ejemplo que dimos, y esto se debe a que el cambio de posición es mayor cada segundo, por lo tanto corresponde a una curva creciente. Si la intersección en el eje de las ordenadas corresponde a la posición inicial de este móvil, vamos a tener que la variación del tiempo va a ser positiva o va a ser negativa en caso de que esté frenando. En la gráfica número 2 tenemos a la gráfica velocidad-tiempo, que esta gráfica nos da las velocidades como a las variaciones que va a ir teniendo conforme al tiempo. Ya habíamos dicho que la velocidad es qué tan deprisa se mueve un objeto y en qué dirección y sentido lo hace, y en esta ocasión vamos a tener conforme al tiempo. En la gráfica número 3 tenemos a la gráfica aceleración tiempo. En esta es siempre una recta horizontal, ya que la aceleración está definida como el cambio de la velocidad, ya que es 0, y si esta última no es así, no cambia el tiempo. Nuestra aceleración siempre va a ser una línea recta en función del tiempo, teniendo en cuenta la velocidad. Y nuestra última gráfica es una gráfica de la velocidad media. Está dada por la gráfica número 4, que es esta. Y bueno, como ya habíamos dicho, nuestra velocidad media está en función a la velocidad uniforme en 2 instantes de tiempo, ya que representa nuestro espacio recorrido entre esas dos velocidades, entre la velocidad final, que es esta de aquí, y la velocidad inicial. Pregunta número 2. Fórmulas del movimiento circular uniforme. Antes de llegar a las fórmulas, vamos a definir el movimiento circular uniforme como el movimiento que realiza un objeto describiendo una trayectoria circular con una rapidez constante. En esta ocasión la rapidez nunca va a cambiar. Lo que va a darle va a ser la longitud de arco que el objeto recorre por unidad de tiempo, y es el módulo de la velocidad tangencial. Es decir, es el módulo de esta velocidad tangencial, por eso se representa con una flechita, porque tiene dirección y tiene sentido. Además se encuentra a 90 grados desde el radio a la tangente de la circunferencia. Es por eso que se dice que nuestro módulo de la velocidad tangencial es la rapidez tangencial. Bien, para la primera fórmula tenemos al ángulo de barrido, y para encontrarlo vamos a tener en cuenta la rapidez angular, que se da en radianes sobre segundo, por el tiempo que este objeto ejerce en hacer ese movimiento. Para la segunda fórmula tenemos a la rapidez tangencial,
que se da en metros sobre segundo, y la vamos a obtener multiplicando la rapidez angular, que son radianes sobre segundo, por el radio. Para la tercera fórmula tenemos a la aceleración centrípeta, que va a ser igual a la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. La rapidez centrípeta se da del objeto hacia el centro de la circunferencia que está ejerciendo el movimiento. Tenemos otra fórmula que es para la aceleración centrípeta, que nos va a tomar en cuenta a la rapidez angular, va a ser al cuadrado por el radio. Para la quinta fórmula tenemos a la longitud de arco que se va a obtener, que es esta marcada como L, y esa la vamos a obtener con la velocidad, la rapidez tangencial, por el tiempo. Es decir, vamos a tener este arco de acuerdo a el módulo de la velocidad tangencial por el tiempo que da este objeto en recorrer esa longitud de arco. Para la sexta fórmula tenemos la longitud de arco igual a el ángulo de barrido con respecto al radio por el radio. Tenemos otras dos fórmulas que son importantes. Esta fórmula es la de la frecuencia. La frecuencia es igual a n sobre t, donde n es igual al número de vueltas que da nuestro objeto, y t es el tiempo que se tarda en dar estas vueltas. Tenemos la inversa de la frecuencia, que es el periodo, y el periodo nos va a indicar el número de vueltas, el tiempo que se emplea para que un móvil dé una vuelta, y su unidad de medida es el segundo. El de la frecuencia son RPMs o vueltas por segundo. RPM o vueltas por segundo o segundos a la menos 1. También son las revoluciones por segundo, y el periodo se representa con la letra T, y esto es igual a T sobre eso es igual a T, el igual es tiempo, y N es vueltas, o la inversa de la frecuencia, que sería T igual a 1 sobre F. Y listo, el periodo se da en segundos. ¿Qué es una vibración mecánica? Son movimientos transmitidos al cuerpo por parte de estructuras capaces de producir efectos perjudiciales o molestias en el trabajador. Este movimiento genera una energía que el cuerpo absorbe. Dependiendo de su intensidad y zona de incidencia, las vibraciones pueden causar lesiones y trastornos. ¿Cómo medir las vibraciones? 1. La aceleración de las vibraciones. La magnitud de las vibraciones analiza el desplazamiento que producen las mismas. 2. Frecuencia de las vibraciones. La frecuencia hace referencia al número de veces que el elemento vibra por segundo. 3. Dirección de las vibraciones. La dirección en la que se aplique la energía va a determinar la zona afectada al cuerpo y va a producir distintos efectos en él. 4. Duración de la exposición a las vibraciones mecánicas. Se refiere al tiempo en el que está en contacto con las vibraciones mecánicas dentro de la jornada laboral. A la hora de evaluar esta exposición hay que tener en cuenta el uso específico que se le da a cada máquina. Tipos de vibraciones mecánicas comunes y efectos sobre el trabajador. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo indica las vibraciones más comunes. 1. Muy baja frecuencia. Suelen ser producidas por medios de transporte como barcos, aviones o trenes.
2. Baja frecuencia. Está relacionada con el uso de maquinaria dedicada a actividades industriales como excavadoras, rodillos, tractores, la conducción de algunos camiones y carretillas elevadoras. 3. Alta frecuencia. Son generadas por la oscilación de herramientas manuales que se concentran en el sistema mano-brazo. Estas máquinas pueden ser el cortacésped, taladradora, martillo neumático y sierra hidráulica. Pregunta 20. Tipos de desalineación. 1. Desalineación angular. Hay desalineación angular cuando las líneas centrales de dos ejes se cortan formando un ángulo. Las medidas de fase axial a ambos lados del acoplamiento se encuentran desfasadas a 180 grados y existe una vibración en dirección radial, probablemente de menor amplitud que en dirección axial. La presencia de fuerte vibración axial a RPMs caracteriza este tipo de desalineación, que puede estar acompañado de armónicos de velocidades del giro en el eje con bajas amplitudes. Desalineación paralela. Dos ejes están desalineados paralelamente cuando los ejes son paralelos y están separados a una determinada distancia. La desalineación puede ser vertical u horizontal y se manifiesta espectralmente con una fuerte vibración radial, pudiendo presentar armónicos superiores de menor amplitud. Las medidas de fase radial a ambos lados del acoplamiento se encuentran desfasadas 180 grados. Desalineación en rodamientos y cojinetes. Independientemente de que exista una buena alineación en el acoplamiento, puede existir una desalineación entre el eje y el rodamiento. La desalineación puede tener su origen en una deformación en la máquina o en un montaje inadecuado. Si una de las patas de la máquina no está en el mismo plano que las otras, o si la bancada no es plana, al apretar los pernos de anclaje se generará una deformación y como consecuencia una desalineación. Los rodamientos de bolas o rodillos desalineados se caracterizan por presentar vibración axial independientemente del estado de equilibrado. La desalineación de cojinetes antifricción presenta vibración radial y axial. La desalineación de cojinetes suele venir acompañada por desequilibrios del rotor, por lo que un equilibrado de rotor disminuirá la vibración axial y radial. Las lecturas de fase axial en la parte inferior, izquierda, superior y derecha del rodamiento aparecen desfasadas 90 grados. Poleas desalineadas. Se dice que dos poleas están desalineadas cuando no se encuentran en un mismo plano. Este problema produce alta vibración axial a 1 por RPM del conductor o el conducido, y generalmente está en el conducido. La buena medida de las amplitudes de las vibraciones depende fuertemente de dónde se han tomado los datos. Este tipo de problemas también se manifiestan con la presencia de la frecuencia de paso de correa y sus armónicos. Hay que tener en cuenta que las frecuencias de correas también suele aparecer cuando existe un desgaste de las mismas y es conveniente verificar su estado. Para solucionar el problema deben alinearse las poleas tanto angular como paralelamente. Los síntomas es desgaste desigual en dirección axial en poleas y correas, una alta vibración axial y radial del conductor o el conducido. La vibración es más importante en dirección axial que radial. Este hecho permite descartar el desequilibrio.